Seguimos en un día en el que hay algún chubasco por el norte, pero cielos rasos. Tendremos 2 días más. Ya el miércoles bajan las temperaturas, bajan las máximas y las mínimas. En mi pueblo ya volveremos a bajo cero, que es nuestro estado natural para curar jamones. Pero no se anuncian lluvias o nieves así claras, lo cual no quiere decir nada porque el tiempo cambia. Las temperaturas, ya digo, hoy casi veraniega, 28 de máxima en Madrid, en Murcia y Sevilla 31 grados y la mínima Burgos, Palencia y Soria 6 grados. Bueno, este fin de semana espectáculo de luz y sonido, a la gente le encanta hablar de que viene la guerra mundial, el fin del mundo. Es decir, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a darle importancia a esto. Y entonces, pues, ¿tú has visto? No, lo único que se ven drones que venían ya antes de llegar, ya estaban derribados. O sea, y entonces ha sido importante. Bueno, ahora trataremos de hablar con Florentino Portero para valorar la cuestión. Pero en principio nada que no esté haciendo Irán desde hace décadas, que es tratar de matar a todos los judíos y de obligar a todos los infieles, que somos todos, digo todos los cristianos, no digamos ya ateos, protestantes, budistas, todos somos infieles, pues o aceptas el Islam, que significa sumisión, o al otro barrio. Es así. Pero con los judíos tienen una hazaña especial. Quieren terminar lo que Hitler dejó a medias, y además lo dicen. Hay que recordar que Hitler tuvo en el Gran Muftí de Palestina uno de sus aliados incondicionales, que el antisemitismo, que hoy ha tomado otra vez toda la izquierda mundial, incluyendo la norteamericana, pues reina, es el gran aliado, son los nuevos nazis. Bueno, nuevos o antiguos. Al fin y al cabo, el socio de Hitler para repartirse Polonia era Stalin. Pero, ¿qué es lo que va a hacer ahora Israel? Bueno, pues Israel debate la respuesta, Federico, al ataque aéreo de Irán, mientras la comunidad internacional pide contención para no elevar la tensión, dicen, en Oriente Medio. Irán pagará cuando sea adecuado, dice el gobierno de Netanyahu. La OTAN, el G7 y la Unión Europea han condenado sin matices la ofensiva de Teherán, neutralizada gracias al escudo antimisiles y la colaboración de Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Pedro Sánchez ha sido el último mandatario en censurar el ataque, mientras continúa con su gira internacional para recabar apoyos en el reconocimiento del Estado palestino. Y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Lo que yo escuché en el Congreso de los Diputados fue un amplio respaldo, que en el principal partido de la oposición estamos escuchando distintas voces, en todo caso que se aclaren. Lo que sí que vi en el Congreso de los Diputados fue una amplia mayoría de grupos parlamentarios a favor de la posición que está manteniendo el Gobierno de España de reconocimiento del Estado palestino. La comunidad internacional no podrá ayudar a Palestina si no reconoce su existencia. Por eso nuestros dos países se han comprometido públicamente a reconocer a Palestina como Estado lo antes posible. Debe ser la presión del IRA. Pero vamos a ver, que el Estado palestino es Hamás. O sea, este necio oceánico, este necio redomado, este farsante, que primero dice que ni unos ni otros hay que evitar la escalada, y Yolanda, que es como el eco tonto del zoquete este, pues también, hay que impedir ante todo que cese el genocidio en Gaza. Vamos a ver, primero, el genocidio fue el de los judíos, 6 millones, había 12 en Europa y Hitler le dio tiempo a matar a 6, apoyado, ya digo, por el mundo árabe antisemita, el Gran Muftí de Palestina, que entonces era todavía colonia británica. Pero cuando se crea el Estado de Israel, se crea el Estado palestino. El problema es que los países árabes nunca lo han reconocido. Y este bobo que tenemos en la Moncloa, bobo maligno, porque es un poco narcobobo, ¿no? Aquí estamos a las órdenes de Venezuela. Venezuela no hace estos numeritos. Siempre apoya al terrorismo. Pero es que no hay ninguna... que es el Estado palestino es Gaza. Eso es el Estado palestino. Ya se ha visto. Para mandar violadores en masa, asesinos, quedan todavía 130 rehenes,
sometidos a toda clase de abusos sexuales, toda clase de violencias, por estos asesinos, estos carniceros. Todo esto es Teherán. ¿Quién no ha querido reconocer al Estado palestino? Los países árabes, para no tener que reconocer a Israel. Esto desde el año 48, desde la ONU, ¿eh? Pero claro, este bobo que dice que si es que no sabe nada. Y lo que sabe, cree que la prensa progre lo va a alabar por ponerse a defender a los de Hamás. No sabe que una cosa es ser un tonto útil y otra cosa es ser útil, no simplemente tonto. Pero vamos a hablar con uno de los que sabe más también, de los mejores analistas de política internacional que tenemos en España, que es Florentino Portero. Florentino, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo ves después de este fin de semana yo creo que de luz y sonido, más que de guerra como tal, pero ¿qué crees que ha cambiado y qué crees que sigue igual? Bueno, lo que hemos visto tenía mucho de esperpento y para entenderlo hay que fijarse sobre todo en los debates internos dentro de la élite política iraní. Para Irán es evidente que tiene un precio el intervenir en Irak, en Yemen, en Siria, en Líbano, en Israel, incluso en Argentina. Y por lo tanto esa élite entiende que de vez en cuando pues paga un precio y el precio puede ser, como ha ocurrido en Damasco y antes como ha ocurrido en Beirut, que parte de sus dirigentes de la Guardia Revolucionaria o de grupos vinculados como Hezbollah pues sean liquidados. Sin embargo, lo ocurrido en Damasco fue particularmente doloroso y sobre todo humillante para la Guardia Revolucionaria. Recordemos que la Guardia Revolucionaria es la guardia pretoriana del régimen. En Irán hay fuerzas armadas normales y además hay unidades que son especiales que su función es proteger al régimen, no proteger al Estado. Las SS, vamos. Guardia Revolucionaria. Exactamente, o la Guardia Pretoriana de los días de Roma. Bien, la Guardia Pretoriana, como ocurrió en Roma, ha ido ganando poder paulatinamente a costa de los ayatolás y a costa de los dirigentes políticos. Ellos exigían una respuesta, una venganza que salvara su dignidad. Pero al mismo tiempo los dirigentes del régimen decían, cuidado, que una respuesta importante puede llevarnos a una guerra. Y los iraníes no buscan una guerra, buscan un desgaste paulatino de Israel, de Estados Unidos en la región y sobre todo el aislamiento de los saudíes, de los emiratíes, de los egipcios, que son sus enemigos, con los que ellos mantienen el pulso por saber quién gana, quién va a mandar en el entorno islámico y sobre todo en esa región que es Oriente Medio. Al final se llegó a una posición intermedia y es algo que formalmente sea muy importante, pues entre aviones no tripulados y misiles más de 300 artefactos, que es mucho, y enviados en gran medida desde el territorio de Irán, lo cual es muy simbólico, pero que al mismo tiempo hubiera la garantía de que no todos iban a llegar porque se lanzaba de tal manera que en parte pudieran ser detectados. Bueno, al final el resultado es básicamente ridículo, porque para vengar a estos dirigentes finalmente han logrado herir a una niña de 7 años que además no es judía, es beduina. O sea, el resultado es patético. Y muy contentos no pueden estar. De ahí que hayan tenido que montar toda una operación de comunicación diciendo que esos artefactos, entre aviones no tripulados y cohetes, han alcanzado los objetivos previstos y han destruido no sé cuántos carteles y centros de mando y control israelí, lo cual es absolutamente falso. Bueno, esos son equilibrios dentro del poder iraní, pero que es evidente que es un ataque desde el territorio iraní y eso pues es un punto de no retorno, ¿no? Es un hecho que conviene tener muy en cuenta. Ahora a Netanyahu se le abre una oportunidad estupenda diplomática. Le piden contención porque hay mucho miedo a una guerra generalizada que empezaría fundamentalmente en el Líbano y entonces bueno, pues Netanyahu a cambio puede pedir o que bien disminuya la presión contra Israel por el teatro de Gaza o bien ayuda de otro tipo. Ya veremos poco a poco. Ahora hay una reunión del G7 y esa reunión será importante. O sea que aquí la clave es que en el fondo, no digo todos ganan, porque Irán va perdiendo, pero es que ha abarcado tanto, efectivamente, ha creado tantos frentes de lucha, que o estás dispuesto a ir a la guerra total
o fatalmente, pues sobre todo si hay un país serio militarmente como Israel, de vez en cuando pasa esta cuestión. Mi impresión es que Israel le viene bien esto para Gaza, ¿no? En mi opinión, a Israel esta operación le ha venido bien, tanto por haber liquidado a un grupo de dirigentes muy importantes de la Guardia Revolucionaria en Siria y en Líbano, como porque la respuesta iraní ha sido un punto ridícula. Ahora, en el medio plazo, yo no diría que Irán está perdiendo, porque la retirada de Estados Unidos de la región y la política un tanto errática, tanto de Estados Unidos como no digamos de Europa, sencillamente lo que hace es aislar a Israel, aislar a los países árabes con los que podemos entendernos, el triángulo Arabia Saudí, Emiratos, Egipto, y en ese sentido fortalece a un Irán que tiene el respaldo de China. Hay una cuestión de fondo, bueno, y el eje del mal, Moscú, Pekín, Teherán, sigue siendo el mismo, con la ayuda de la Narcomintern, o sea, de Venezuela, de los Kirchner, el grupo de Puebla, Petro, Bolivia, Cuba, Nicaragua, México, de vez en cuando, faltaría más, etcétera. Pero, ¿y Marruecos? Porque Marruecos era uno de los países, junto con Jordania, que más había adelantado, digamos, el reconocimiento pleno de Israel. Y siempre se dijo, al principio, que la masacre de Hamás fue precisamente una provocación para impedir ese desarrollo que ya antes Egipto, pero en este caso abiertamente Marruecos y Jordania, podían tener, ¿no? Vamos a ver, Marruecos es un estado formalmente árabe, en realidad es básicamente un estado bereber, que nunca formó parte del califato turco, es un estado que desconfía de todo lo que ocurre a su este, es decir, que desconfía mucho de lo que ocurre en el mundo árabe y que va un poco por libre. Sí. Marruecos tiene desde hace mucho tiempo unas buenas relaciones con Israel y por eso Marruecos fue signatario de los acuerdos Abraham, que son los acuerdos por los cuales los árabes, a la vista de que Estados Unidos se retiraba de la región, reconocen a Israel, establecen un vínculo de seguridad con Israel frente al enemigo común que es Irán. Marruecos no ha denunciado ni mucho menos los acuerdos Abraham, es decir, Marruecos como Arabia Saudí, como Jordania, lo que querían es que Israel acabara con Hamás en una semana. Evidentemente lo que no quieren es el sufrimiento de la población qatari, pero son todos profundamente antihermanos musulmanes, porque recordemos, Hamás es la variante palestina de hermanos musulmanes. El gobierno de Egipto es un gobierno militar tras un golpe de Estado contra los hermanos musulmanes. Arabia Saudí, si por ellos fuera, fumigarían a los hermanos musulmanes. Y aquí tienen todos muy claro que el enemigo no es Israel, que el enemigo es Hamás, pero que Hamás ya cuida el convertir a los gazatíes en escudos humanos y de esta manera crea una situación compleja donde la calle árabe siente simpatía, se siente empatía, evidentemente, con sus hermanos gazatíes. A partir de aquí, Marruecos, ¿qué sigue haciendo? Marruecos cuida su relación con Estados Unidos, cuida su relación con Israel, cuida su relación con Arabia Saudí y es muy consciente de que lo que está detrás es por una parte Irán y por otro lado la hermandad musulmana, es decir, los movimientos islamistas que buscan transformar toda la región y volver esto a dictaduras teocráticas. Bueno, la verdad es que tiene razón que en el fondo sigue ganando el Islam más radical, además en este caso chiita, porque Estados Unidos se va retirando. ¿Tú cómo ves es que, claro, es difícil saber. Yo digo que estamos entre un señor que ha perdido la memoria y otro que ha perdido la cabeza en Estados Unidos. Nunca he visto peor a Estados Unidos que con estos dos octogenarios, y uno un poco por de más y otro un poco por de menos, pero el otro día Trump volvió a decir que con él estas cosas no pasaban. Bueno, con él pasaban estas y otras cosas. Anda que no han pasado cosas en el mundo. Pero si gana Trump, que es lo que anuncian las encuestas, ¿crees tú que realmente va a haber un cambio o al final el Pentágono más o menos irá, digamos, sosteniendo el statu quo ahora? Bueno, son dos preguntas y trato de responderlas brevemente. En la primera, que es lo que tiene que ver con Israel, lo que ha repetido Trump, y tenía razón, es que
con él no hubiera ocurrido porque claramente desde el principio hubiera apuntado contra Irán. Sí. Y frente a lo que ha hecho Biden y la Unión Europea de centrarse en Hamás, en la relación entre Hamás e Israel, Trump lo que decían, no, dejémonos de tonterías, esto no va de Hamás y de Israel, esto va de Irán contra Arabia Saudí, por lo tanto vayamos directamente contra Irán. La forma de impedir sucesos como lo que estamos viendo ahora en Gaza y antes en Líbano es ir directamente a Irán, dejar muy claro a Irán que ese tipo de aventuras tiene un precio en territorio iraní. La segunda pregunta, Trump es imprevisible para sí mismo. Evidentemente el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa tienen una visión más, digamos, profesional. No diría yo que más sofisticada, pero por lo menos mucho más profesional. Detrás hay una contradicción básica, que es pensar que una gran potencia puede ser aislacionista. Es como pensar que Felipe II podía haber sido aislacionista. Sí. Pues mire usted, el problema de las grandes potencias es que tienen intereses globales y por lo tanto no pueden dar la espalda. Si Estados Unidos se retira de Oriente Medio y por lo tanto deja de tener una política medianamente coherente, los otros, en este caso Irán o Rusia o China, van a llenar el vacío. Siempre. Lo vimos durante la administración de Barack Obama en Líbano. En Siria. Barack Obama no quiso intervenir y Siria se convirtió en un espacio controlado por Rusia. Y ahora tenemos que pagar el precio de que que Rusia controle Siria. Bien, eso es lo que tienen que entender una gran potencia. Yo comprendo que el ciudadano medio norteamericano pues no piense en estos términos porque no tienen que saber política internacional, pero las élites norteamericanas deberían ser muy conscientes de que el aislamiento, el aislacionismo en general es absolutamente incompatible con los intereses de una gran potencia. Bueno, yo recuerdo ahora el discurso de Obama en la Universidad del Cairo, que fue prácticamente un homenaje a los hermanos musulmanes que nacieron allí y que fue un acto de rendición, pero como pocas veces ideológica, moral, política y tal. Bueno, luego sonreía, bailoteaba y la gente le hacía gracia a Beyoncé, pero la verdad es que con Obama empezó todo, incluyendo Trump, que sin Obama no se entendería. En fin, vamos a ver lo que sucede. Como dices, hay muchas piezas en ese tablero. Luego vamos a hablar con Xavier Colás de su libro Putinistán, que ha sobrevivido vivo, no le han metido polonio en la sopa, y hablaremos del gran elemento que tiene a Europa en jaque, que es la invasión de Ucrania. Pero en fin, esa es otra cuestión para la que te llamaremos de nuevo, Florentino. Muchas gracias. Muy bien, Federico. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues de aquí nos vamos directamente. Es que hay gente muy lista, ¿verdad? Pero anda, qué tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, Gonzalo Pozo se estrena en nuestra República con una observación bastante razonable. España está en manos de un delincuente. Y este delincuente preside un gobierno con el apoyo de todos los terroristas de dentro de España y, por supuesto, apoya a los de fuera de ella. Hay que recordar el pésame a Bildu por el suicidio del terrorista Igor González Sola en su cena de Martutene. Pedro Sánchez condenó la reacción de Israel al ataque de Hamás del 7 de octubre, lo que le valió el aplauso de los terroristas palestinos. Al felón le ha pillado el ataque iraní a Israel cuando terminaba de hacer campaña por la creación de un Estado palestino, que eso también es ojo clínico con lo de los tempos. Yo empiezo a ver en él un gafe tremendo, sí. gafe sotanoide o manzanillo, el gafe que crea el mal alrededor y él se va salvando hasta que al final ya no tiene nada alrededor que lo proteja. Ni tiene salida ni escapatoria, exacto. Hoy además hablas precisamente de que este tío siempre ha estado en el País Vasco y en todo más cerca de los terroristas que de la derecha. Siempre, y el panorama del País Vasco pues es el que es. Claro.
Bueno, pues el ministro de la diáspora israelí, Amichai Chikli, ha calificado a nuestro presidente con insuperable precisión. Cuando Sánchez habló del ataque iraní, diciendo que seguimos con máxima preocupación los acontecimientos de Oriente Próximo. Los acontecimientos, dice el tío, a lo que el ministro calificó escuetamente, cero absoluto. No se puede decir con más precisión. Ayer domingo era 14 de abril, 83 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. No fue el resultado de un referéndum entre monarquía o república, sino el de unas elecciones municipales que no ganaron los republicanos. Aunque los republicanos de hoy atacan a la corona con el argumento de que quieren elegir al jefe del Estado, hay que recordar que ninguno de los dos presidentes de la República, ni Ceto Alcalá Zamora ni Manuel Azaña Díaz, fueron elegidos por los españoles. Bueno, y Azaña además de manera fraudulenta, acusándole de 2 disoluciones, cuando una disolución había sido la de las Cortes Constituyentes, que era obligada. Claro. La de Alcalá Zamora, Don Botas, como le llamaban, que había unas aleluyas de estas que eran muy típicas antaño en España, y empezaba la aleluya de don Niceto, decía, nació en pliego y nació hablando como otros nacen llorando. No lo conocía. Es buenísimo. Bueno, Manuela Bergerot, ese portento que Sumar ha puesto en el lugar que antaño ocupaba Mónica García para lucimiento de Ayuso en los plenos de los jueves, festejaba el aniversario. Un día como hoy se abría una etapa de esperanza para España, la igualdad política de todos los ciudadanos como brújula de la República Democrática, con la participación y la educación como herramientas fundamentales. Daniel Lacalle matizaba su entusiasmo. La Segunda República era tal remanso de paz y convivencia que la izquierda y los nacionalistas promovieron 3 intentos de golpe de Estado contra ella. El 4 y 5 de octubre del 34, los socialistas de Largo Caballero y los comunistas. El 7 de octubre del mismo año, rebelión militar de la Generalidad presidida por Lluís Companys. El 5 de mayo de 1936, el PSOE de Largo Caballero, al negar a Prieto que formara gobierno con el apoyo de la CEDA, desencadenando la guerra civil. Hombre, lo de la CEDA no era exactamente así, era simplemente apoyar al idiota de Portela y Casares y tal, que era el grupo de Azaña, que siempre fue un apéndice del PSOE en términos electorales. Pero es verdad que Prieto fue el hombre clave. Hay que recordar que en el 36, cuando se repiten, después de robar las elecciones en Cuenca, se repiten las elecciones, y hace un elogio de Franco, pero en mitin, un elogio, ese general, porque era el único que realmente temían, y como se vio después con razón. Sí, lo tenían de aquella manera. Pero Indalecio Prieto nos lo pone por las nubes, ese general, modelo, el más joven de Europa. Le faltó decir lo que luego decían los cronistas, la espada más limpia de Occidente. Sí, bueno, sí, la verdad es que la guerra con los moros no se hacía con espadas, pero y Franco, la verdad, otra cosa no, pero valor tenía. Era metáfora. Era una metáfora muy adecuada. Pero lo que dice, hay que añadir 2 insurrecciones también comunistas de la FA y la CNT en Cataluña, en los primeros meses ya de la República, porque dice, bueno, ya si estamos en un periodo revolucionario del todo, pero conviene recordar lo que acabas de decir. Ganaron 5-1 los republicanos. Por el más que se manipuló la cosa, Sanjurjo se quitó de medio, que estaba al frente de la Guardia Civil, y entonces pues el voto de las ciudades, que era muchísimo menor que el del campo, pues hizo que huyera el rey Alfonso XIII, en mala hora. Sí, sí. Bueno, ha asombrado a propios y extraños el mitin de Sumar en el barrio donostiarra de Larracho, donde Íñigo Errejón, ante una audiencia de una docena mal contada de asistentes, decía: aquí hay condiciones y una mayoría social que quiere que cuando no puedas más de ansiedad y depresión no haga falta que tengas 70 euros en el bolsillo para que alguien te cuide. Lo he visto las imágenes. Bueno, es fascinante.
Es impresionante, sí. ¿Tú te acuerdas que una de las cosas que copia este merluzo, que porque este es un bobo de baba y un jeta, pero y además un vago, pero la prueba es que cuando se quedó con Podemos no ha sabido qué hacer, al final ha vuelto el monstruo, que es el que manda, Claro. pero que este tío tenía un eslogan que era crear pueblo, pues se ve que la creación no le ha salido, porque es que estaba solo, ¿eh? Sí, sí. Estaba absolutamente solo. Bueno, naturalmente no podía faltar nuestro Antonio Papel. Hombre. Así presume la prensa la posición de Alejandro Fernández sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. El PP promete eliminar impuestos y se pregunta, ¿cómo puede caer en esa trampa una ciudadanía que necesita los servicios públicos para conseguir equidad y solidaridad? Hombre, y para pagar el Falcon y los 600 asesores de Sánchez. Hombre, y lo te que rondaremos. pide el separatismo catalán y la Claro. seguridad social del País Vasco y el cupo-recupo, el Y las cuponazo. mordidas de toda clase y condición. Hombre, ¿no? y lo de Delci, ¿qué Y lo hacen? de- ahí. Bueno, pues Luigi presentaba en mi blog la pareja cómica del momento. Arnaldo y Pedro, el gordo y el fiasco. No está mal. No está mal, ¿no? Lupe Sánchez, también llamada Proserpina, escribía en su cuenta de X: vosotros sois muy jóvenes, pero hace no tanto tiempo los pedretes babeaban asegurando que el nombre de Pedro sonaba para secretario general de la OTAN. Y ahí lo tienen. Sí, de la De ONU y, Sí, de, sí. y presidente europeo. Claro, ahí lo tienen, de secretario de los ayatolás y de Maduro. Sí, pero segundo secretario, no es ni siquiera primero, porque el primero es Zapatero. O sea, Sánchez se está convirtiendo en el segundo personaje del régimen de Sánchez, porque su sucesor, que es su antecesor, Zapatero, cada día ocupa más espacio y él Los cada vez espacios, menos. sí señor. Sí señor. Bueno, Redacción Médica saca en portada que los ministerios de Defensa y Sanidad ven la sanidad española preparada ante una tercera guerra mundial. Fernando Navarro respondía: ningún problema. Podemos volver a celebrar un 8M, esta vez termonuclear, con Broncano animando desde RTV. ¿Te acuerdas de coronavirus? Sí. OE? Aquí diría nucleares, OE. Sí, sí. Y como mucho, remata Navarro, caerán una o dos bombas, Claro. lo que es un homenaje a la capacidad predictiva de Fernando Simón. Dijo España uno, dos, no va a a lo tener, mejor, sí. como mucho, más allá de uno o dos casos. Decía, y por el turismo, a lo mejor en Canarias. Dice, ¿por qué en Canarias y no en Baleares? Pues se le ocurrió. Sí, La La Yo verdad es que siempre estamos pensé que rodeados. este Simón es el de los cartones de Don Simón, de los mendigos clásicos. Un mendigo en Madrid poscontemporáneo, pues digo posmoderno, es un señor que tiene al lado uno o dos cartones de Don Simón. Uno ya vacío y otro, pues por si acaso, ¿no? Pues yo creo, y siempre pensé, cada vez que veía, luego Don Simón hace unas cosas estupendas, unos zumos muy buenos, pero el Don Simón primitivo, que la gente decía, pero ¿cómo se va a vender un vino que no se venda en botella? ¿Que cómo se va a vender? Claro. Pues en cartón, y se vendió, Sí, sí. y ahí están todos los mendigos demostrándolo continuamente. Yo me acuerdo fíjate, en una descalificación que soltó Carlos Garaycoechea contra el padre, fundador y esquilmador de la patria catalana, Jordi Pujol, cuando dijo: ¿pero qué quiere usted que piense? Me parece que era una entrevista con Luis del Olmo. ¿Pero qué quiere usted que piense de un hombre que bebe vino de una botella con tapón de plástico? Mira tú. Garaycoechea es el que estaba casado, era abogado de los sindicatos verticales y se casó el pelotazo con Sagrario Mina, ¿no? Sagrario Mina, sí, la de los patés. El- Que esa es de San Adrián, de la que parte... luego sí,
Sagrario Mina, que tenía una hermana, Maricruz Mina, catedrática de Historia de la universidad, y una persona a la que yo he conocido y que era extraordinaria, y que se casó con el historiador del siglo XIX por antonomasia. Bueno. Se nos ocurrirá, mientras no sea Carmen Iglesias, que nos sorprendería. No. Que tiene libro nuevo y le dedica a Carmen Rico. Sí, señor, sí, señor. Es una antología. Ya la he felicitado por ello y ya lo tengo pedido, o sea, creo que me lo leeré con mucho entusiasmo. Bueno, y como me leeré el de un tal Federico Jiménez Los Santos cuando me llegue. No me dices que no, pues has de saber que tengo ahora, ya me han mandado un paquete porque tengo que mandar varios a Argentina, a Venegas Lynch, a Milei, a las dos mujeres fuertes del gobierno, a Karina y a Victoria, y por supuesto, a la ministra del Interior, que tanto queremos. Bueno, y tengo dos, o sea que uno es para ti, y si hay alguien que tenga un compromiso que no haya cumplido por mis pecados, que lo diga, o que calle para siempre, o que venga en Valencia, que me voy a firmar este miércoles. No paro, mi promoción del libro es incansable. Y además voy a hacer el pregón de la Feria del Libro de Teruel, para que veas. ¿Sabes? No parar, esto es un no parar. Así que ahora mismo te mandamos el libro súper dedicado. Gracias, Santi. A ti, un abrazo. Si les duele algo, siempre tendrán un motivo, o dos, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Tranquiler, Silvia. Aquí en Madrid, Federico, los propietarios duermen súper tranquilos, sí, a pierna suelta, como se suele decir, porque tienen el tranquiler de la agencia negociadora. Eso es. Y enseguida, puntuales de nuevo, el 5 de mayo, pues sí, van a volver a cobrar. Además, no tienen que ocuparse ni de elegir a los inquilinos, preocuparse de que les paguen. En caso de impago, la agencia negociadora de alquiler te paga también la renta hasta que recuperan tu vivienda. Son todo ventajas. Así que ya lo saben, si quieren dormir tranquilos y son propietarios, pónganse en contacto con la agencia negociadora del alquiler, que tiene un teléfono de información que es gratuito, 920 20 11, 920 20 11. Bueno, hoy los oyentes tienen material de sobra, ¿eh? Como habitualmente, es que de verdad, es un no parar. Es que además el manzanoide del gafe de Sánchez, es que todo lo que toca... ¿Has visto las fotos hoy de Delphi? Sí, maravillosa exclusiva de Fernando Lázaro. Lo comentaremos porque, claro, esto le da una nueva dimensión. La corrupción de funcionarios para ayudar a los amigos de Begoña. Sumado a lo que conocíamos también la pasada semana de cómo ocultaban el nombre de Otegi en los expedientes que le señalaban. Dos veces, por dos veces, la corrupción judicial, sobre todo fiscal. ¿La fiscalía? Sí. Bueno, pues además, a partir de las 9:25 más o menos vas a tener ocasión de entrevistar a Xavier Colás, que es periodista, autor de este libro de superviviente de Putin, porque lo expulsaron de Rusia y, bueno, luego lo comentamos. 24 horas le dieron, y cómo será la situación, que se veía mejor en Turquía. Bueno, cómo estará la cosa para que Turquía sea un refugio seguro. Exacto. Al lado de Moscú. Para los periodistas, además. Bueno, pues ya está en España de vuelta, haciendo promoción de este libro precisamente. Esperamos sus preguntas en el 648 91 92 60. Vamos ya. Es la mañana. Es radio.